Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación para el curso de cálculo integral del 11 de febrero. Bueno, antes de trabajar las dos temáticas que hoy vamos a desarrollar, este, quiero pues hacer una pequeña aclaración sobre la ampliación de fechas. Ayer les llegó un correo al grupo de cálculo integral D donde les hablaba de una ampliación de fechas. Voy a explicar el por qué. Entonces, pues no sé si es buena o mala noticia, pero pues les comento. Entonces, el quiz de opcional de bilingüismo sí está en las mismas fechas, termina de presentarse mañana. Mañana ya es el último día y son las mismas fechas, estas no cambian por lo que es un quiz opcional, ¿cierto? Entonces no afecta en forma negativa la definitiva del corte. Puede afectarla en forma positiva en caso tal de que se saquen algunas décimas, pues subirlas al examen parcial. Bueno, las fechas que se aplazaron fueron las fechas obligatorias de taller y de examen. ¿Por qué? Desde la coordinación de civil y de industrial nos enviaron unos correos con los nombres de algunos estudiantes, pues tampoco son muchos, que tuvieron dificultades para poderse, ¿cuál sería la palabra? Inscribir o poderlos ubicar en el aula virtual. Algunos pues por motivos económicos, otros pues por motivos ya personales y algunos pues con problemas ya de tipo administrativo ahí con la universidad. Entonces pues se nos pedía que pues a estos chicos les diéramos unos tiempos mayores. Pues mirando de todas maneras que yo debo tener el tiempo para revisar todas sus entregas y poder subir pues tranquilamente sin afanes las notas a Univets, he decidido aumentar un poquito las fechas, no solamente para estos muchachos, sino para todos. Entonces, tanto el examen como el taller se corrió. Entonces, el taller tenían como fecha última para entregarlo este sábado 13 de febrero. Ahora el taller quedó hasta el miércoles 17 a medianoche. El examen estaba para presentarlo desde el sábado hasta el lunes, desde el sábado 13 hasta el lunes 15. Entonces yo lo voy a dejar desde el mismo sábado porque yo sé que hay algunos que pues sí estuvieron desde el principio y llevan el ritmo de estudio. Entonces se abre el sábado en las mismas fechas, pero va hasta el miércoles 17. Entonces, eso pues con el ánimo de darles como más tiempito a los chicos que hace poco los inscribieron en el curso y pues a los que de pronto han estado desde el principio pero están colgaditos con el estudio, pues ahí les damos unos días más para que se pongan al corriente y puedan aprovechar este fin de semana estudiando. ¿Queda claro? ¿Qué les pareció? ¿Sin comentarios? Bueno. Muy bien, profe, muchas gracias. Sí, entonces eso pues pensando en todos, ¿no? En los chicos que obviamente pues están dentro de ese listado que nos enviaron y que pues por las razones, digamos, particulares, tampoco pues a los profesores pues nos comentan eso porque pues hace parte también ¿de qué? De la privacidad del proceso, ¿no? Y pues también darles una oportunidad a los chicos que se han estado desde el principio y de pronto por cuestiones del trabajo u otras cosas están como colgados con toda la parte del estudio. Bueno, listo. Entonces esa era una. Y ya pues después de haber dicho esto, ahora sí entremos en materia. Ah, algo antes de entrar en materia. El talón de noticias se envió ayer en la noche, entonces se supone que debió haberle llegado ya una copia al correo electrónico. ¿Sí le llegó la copia al correo electrónico? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Entonces ahora sí, entremos en materia y arranquemos. Bueno, en la clase del sábado habíamos empezado las integrales trigonométricas con potencia, cómo se resolvían, cuáles eran las estrategias para resolver.
El sábado alcanzamos a trabajar seno a la m de x por coseno a la n de x, que nos describía 3 estrategias. Esas 3 estrategias las trabajamos el sábado. Hoy vamos a trabajar tangente a la m de x, secante a la n de x. Esta no la alcanzamos a ver el sábado, la vamos a trabajar hoy en el tercer caso, que sería integrales trigonométricas. Y el cuarto caso que vamos a ver hoy es sustitución trigonométrica. Entonces, primero empecemos terminando este caso con la estrategia para hallar la tangente a la m de x por secante a la n de x. Entonces, arranquemos. Bueno, esto fue lo que se trabajó el sábado. Estas diapositivas ya están colgadas ahí en el aula virtual. Eso se trabajó el sábado. Entonces, vamos al tema de hoy. Tangente a la m de x, secante a la n de x de x. Entonces, la estrategia, o mejor dicho, este tiene 2 estrategias, la estrategia A y la estrategia B. Entonces, ¿de qué nos agarramos para saber qué tipo de estrategia se trabaja? Entonces, dice la A, si la potencia de la secante es par, la estrategia A depende de la potencia de la secante. Si esa potencia de la secante es par, vamos a trabajar esta estrategia, la A. Y la B depende de la potencia de la tangente. Si la potencia de la tangente es impar, trabajamos la B. Entonces voy a poner un ejercicio y vamos mirando primero qué tipo de estrategia se trabaja, la A y la B, y luego empezamos a aplicar, a leer la estrategia y a irla aplicando. Entonces, veamos acá. Este es el ejercicio que nos ponen. Dice, evalúe la integral de tangente a la 6 de x, secante a la 4 de x de x. Entonces, vamos a hallar esa integral. Para poder evaluar esa integral, pues tengo que saber qué estrategia voy a aplicar. Si la estrategia A o la estrategia B. Entonces, miro la A primero. Dice la A, si la potencia de la secante es par. Miro, potencia de la secante es par. Entonces, quiere decir que es la estrategia A. La B, de todas maneras, revisemos la B. Potencia de la tangente, es impar. Aquí está la tangente. ¿La potencia de la tangente es impar? No. Entonces, con más ver, vemos que tiene que ser la potencia de la secante es par. Entonces, para este caso, vamos a aplicar la A que está con rojo. Entonces, estrategia A. Y vamos a empezar a leer. Entonces, dice que para la estrategia A vamos a usar una identidad trigonométrica, que es esta, secante al cuadrado de x, es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, esa identidad trigonométrica la tenemos que tener a la mano porque se va a usar. Pero antes de usarla hay que hacer un cambio de lenguaje. Entonces, miren este ejercicio. Tenemos el ejercicio normal y entonces me dice, ¿cómo lo convierto? Este primer cambio de lenguaje. Primer cambio de lenguaje. Entonces, dice, la tangente, como la observamos acá, tangente a la m de x, miren, queda igual. En nuestro cambio de lenguaje, nuestro primer cambio de lenguaje, tangente a la m de x, igual, no cambia nada. Entonces, eso lo vamos haciendo acá. Entonces, aquí, tangente a la 6 de x, la tangente no cambia nada, se pone tal cual, se escribe tal cual, tangente a la 6 de x. Ahora vamos a mirar con fucsia este de acá. Secante a la 2k de x, recuerden que secante está a la 2k porque secante es par.
Entonces, ¿cómo se va a escribir? Mire, debo dejar un secante al cuadrado de x multiplicado por dx y un secante al cuadrado en la base. Luego miro acá cuál sería el exponente, el k menos 1. Entonces, dice acá, secante al cuadrado de x. Listo. Por secante al cuadrado de x de x. Entonces, para saber qué exponente va acá, independientemente de que aquí diga k menos 1, ¿cierto? La idea es, como es cambio de lenguaje, yo no estoy alterando la expresión, es poner acá un exponente aquí, de manera que ese exponente multiplicado por 2 y sumado con el exponente 2 de la secante acá me den el original. Entonces aquí se secante a la 4 de x. Entonces, un número que multiplicado por 2 y sumado con 2 me dé 4. ¿Cuál sería? Bien, tiene que darme secante a la 4 de x. Yo tengo escrito de esta manera. Ahí me daban una orden. Secante al cuadrado de x va multiplicado por dx. Entonces, esta tenía que ponerla así. Y la otra me decían, en la base ponga secante al cuadrado de x y hay que poner un exponente. Como tiene que darme la misma expresión acá, entonces yo tengo que mirar qué número multiplicado por 2. Acuérdense, leyes de los exponentes. Si el exponente va acá, este exponente se multiplica por este. Y como estas dos bases se están multiplicando, entonces estas dos bases, ¿qué hace? Que se sumen. Entonces, el exponente que iría acá necesariamente tendría que ser 1. Miren, verifiquen. 1 por 2, 2. Entonces quedaría secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Como las bases son iguales, los exponentes se suman. Y 2 más 2 es 4. Y miren, ese es el exponente que me dieron originalmente en la integral. Entonces, secante a la 4 de x. Voy a cambiarle un poquito. Voy a decir, a ver, para que trabajemos esa parte. Supongamos que no fuera secante a la 4, sino secante a la 6, es par. Aquí debe ir un secante al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el exponente que va acá? Para este, si fuera secante a la 6, ¿cuál exponente iría ahí? Muy bien, Natalia, 2. Entonces, 2, miramos. 2 por 2, 4. Entonces, quedaría esta secante a la 4. Por secante al cuadrado, los exponentes se suman porque las bases son iguales. Secante a la 6 de x. ¿Sí? Entonces, ahí ya sabemos cómo ir cuadrando los exponentes. Entonces, ahora yo quito aquí esto, y nos centramos en nuestro ejercicio. Entonces, aquí va un secante al cuadrado y aquí a la 1. Entonces, pues escribimos mucho mejor esto. Me queda integral tangente a la 6 de x por... Bueno, ya no es necesario ponerle paréntesis, ¿cierto? Entonces, por secante al cuadrado de x, como el exponente es 1, pues no hay que anotar, por secante al cuadrado de x de x. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro ese primer cambio de lenguaje? ¿Sí, muchachos? ¿Vamos bien? Ok. ¿Y los chicos que están por Meet también? Bueno, entonces, vamos bien. Ahora nos dice, mire, todavía no cante victoria, todavía no puede empezar a integrar. Entonces, ahora voy a mirar con verde. Entonces, con verde me dice, bueno, la tangente queda igual, pero esta secante al cuadrado, esta de acá, le va a aplicar la identidad trigonométrica que se le dio aquí.
Entonces, miren la identidad trigonométrica. Secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado de x, ¿sí? Y ya todo lo demás queda igual. Entonces, vamos acá. Sería tangente a la 6 de x. Dice que todo lo demás queda igual. Secante al cuadrado de x no pasa nada. Y voy a cambiarle la identidad. Voy a usar el mismo color. Entonces, esta. Secante al cuadrado de x es 1 más tangente al cuadrado de x. Cierro paréntesis. Y ya, listo. Ahora sí ya tengo la expresión que necesitaba. Esta es la expresión que necesitaba. Ahora sí voy a empezar a integrar. Entonces, para integrar, me dicen, debe aplicar la regla de sustitución. Por eso dice sustituimos. Sustituimos u por tangente. Entonces, ahora sí empiezo a integrar. Entonces, yo digo que u es tangente de x. ¿Listo? Entonces, recuerden que cuando hacemos sustitución, uno, además de nombrar u, tiene que sacar la derivada. Derivada de u. Entonces, la derivada de u es 1 por du. La derivada de tangente. A ver, chicos, acuérdense. La derivada de tangente, ¿qué es? Por allá, revisen sus tablitas de derivadas de cálculo diferencial. ¿Quién se acuerda? La derivada de tangente, ¿cuál era? Secante al cuadrado. Derivada de tangente es secante al cuadrado de x. ¿Sí? Sí, Pedro, dime. ¿No? ¿Se te disparó el micrófono? Ah, bueno. Entonces, la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Y ya con eso puedo trabajar. Entonces, ¿qué me queda? A esta, llamémosla 1, y a esta, llamémosla 2 para poderla resolver. Entonces, la integral de tangente a la 6 de x por 1 más tangente al cuadrado de x, cierro paréntesis, secante al cuadrado de x. ¿Qué es? Entonces arrancamos. Esta le voy a aplicar 1. Entonces 1 es tangente de x acá. Eso es u. Pero como dice tangente a la 6, esto es u a la 6. Por 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, tangente es u, ¿cierto? Le estamos aplicando la expresión 1. Tangente es u, pero como dice al cuadrado, entonces queda u al cuadrado. Y ahora toda esta de acá, secante de x, esta es la expresión 2. Miren, la secante al cuadrado de x es la expresión 2. ¿Y qué significa du? Entonces ya dejé esta integral en términos de u, ya es muy fácil. Entonces ahora resuelvo u a la 6 por 1, u a la 6, u a la 6 por u al cuadrado, entonces más u a la 8 de u. ¿Listo? Y esta integral, muchachos, es inmediata, porque ¿se acuerdan? Estas son las potencias. Entonces arranquemos. La integral de u a la 6 es u a la 7 sobre 7 por nuestras tablas de integración, ¿cierto? De la de potencia. Más la integral de u a la 8. Entonces, la integral de u a la 8, acuérdense, el exponente se suma 1, queda u a la 9 sobre 9 más c. Y ahí ya tenemos la integral. Pero recuerden que para escribir nuestra respuesta, la respuesta no la podemos escribir en términos de u. ¿Por qué? Porque nuestra integral está en términos de x, o mejor aún, de funciones trigonométricas con respecto a x. Entonces arranco. Vamos con esta primera. Entonces, u a la 7. U,
recuerden, es esta. U es esta. Entonces, ¿qué hay que poner en vez de U? Tangente. Tangente de X a la 7 sobre 7. Más, vamos con esta. U a la 9 sobre 9. U es tangente. Entonces quedaría tangente a la 9 de X sobre 9. Más una constante. Y esta sería la respuesta. También se puede escribir un séptimo de tangente a la 7 de X más un noveno de tangente a la 9 de X más C. ¿Sí? Cualquiera de las dos es la misma respuesta, la única diferencia es como el lenguaje. Hasta ahí. ¿Claro la estrategia A? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir a la B. Entonces vamos a hacer un ejercicio de la B. Entonces vamos a esta otra hoja. Entonces aquí pongo mis estrategias y vamos a mirar qué ejercicio nos pone. Dice, encuentre tangente a la 5, secante a la 7 de teta. Entonces miramos qué estrategia nos serviría. La A dice, si la potencia de la secante es par, miro secante acá. La potencia es un número impar, entonces no sirve esta, la estrategia A no es. Miremos la estrategia B. Si la potencia de la tangente es impar, entonces miro, tangente, su potencia es un número impar, entonces esta se hace por la estrategia B. Entonces, esta se hace por la estrategia B. Entonces voy, recuerdo acá. Es decir, todo número impar es de la forma 2K menos 1. Bueno, cuando se va a trabajar la estrategia B, vamos a usar esta identidad trigonométrica. Tangente al cuadrado de X es igual a secante al cuadrado de X menos 1 para expresar los factores restantes. Entonces, primero vamos a hacer el cambio de lenguaje. Entonces, el primer cambio de lenguaje. Entonces me dice, miren, tangente, empecemos con tangente. Tangente va a sufrir un cambio de lenguaje bastante fuerte. Entonces, miren, debo poner tangente acá en la base elevada al cuadrado y elevada a un exponente k, que ahorita vamos a averiguar cuál es, por una tangente allá solita, de x de x. Entonces, vamos a mirar eso, cómo se hace. Entonces, empecemos acá por esta. Integral. Entonces, en vez de tangente a la 5 pongo tangente al cuadrado de teta. Me va a tocar, esperen un momentico, borro porque ya vi que por mi letra no va a caberme. A ver. Entonces, pongo tangente de x al cuadrado. Ahorita elevado a un exponente, ahorita miramos cuál es ese k. Y por tangente, dejo un espacio, tangente de x. Entonces, debo poner aquí un número en ese cuadrito para poder llenar y encontrar ese k. Un número en este cuadro que multiplicado por 2 y sumado el exponente de acá, que es 1, me dé tangente a la 5, ¿no? Este por este, más el exponente de acá, me dé tangente a la 5. Entonces, ¿cuál número sería? ¿Qué número multiplicado por 2 y luego sumado 1 me da 5 en el exponente? Muy bien, ahí ya están escribiendo, perfecto. Sebastián, Natalia, pues 2, ¿cierto? Entonces ya sé que acá le tengo que poner
2. Verifiquemos. Entonces, voy a verificar acá. 2 por 2, entonces me queda tangente a la 4 de x por una tangente que está solita. Recuerden que como las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, tangente de x, 4, y aquí no está escrito, pero se supone que cuando no está escrito es 1. 4 más 1, 5, que es tangente a la 5 de lo que está arriba. Ah, perdón, yo le cambié la variable, ¿no? Aunque pues no es tangente de x, sino tangente de teta. Es que ya la x es por la costumbre, pero nos toca ponerla con la variable que nos pusieron en el ejercicio. Entonces, es tangente al cuadrado de teta y acá tangente de teta de teta. ¿Listo? Bueno, ya hicimos esa parte. Ahora vamos con la secante. ¿Cómo va a cambiar la secante? Entonces, yo tengo una secante a la n de x de x. Entonces, la secante me dice, mire, n menos 1, dice, bájele un grado, si es n menos 1, bájele un grado al exponente y deje una secante aquí solita. Miramos a ver. Entonces, secante a la 7 de teta. Entonces, toca bajarle 1. Entonces, quedaría secante de teta elevado a la 6, ¿sí? Porque dice n menos 1. Por secante de teta. Y revisamos, como estas son bases iguales, los exponentes se suman 6, y aquí se supone que es 1, 6 más 1, 7 es el exponente original. Entonces, ahora sí que ya hicimos la transformación, escribo, ahora sí bien, toda mi integral, mi primer cambio de lenguaje. Entonces, tangente al cuadrado de teta al cuadrado por secante a la 6 de teta por secante de teta por tangente de teta de teta. Listo. Ya hicimos el primer cambio de lenguaje. Ahora, con verde, vamos ahora sí a aplicar nuestra identidad trigonométrica. Esta, tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1. ¿Dónde lo hacemos? Entonces, aquí en esta, en la que teníamos como base tangente al cuadrado de x. Ahí lo reemplazamos. Y todo lo demás queda igual. Entonces, acá, en vez de tangente al cuadrado de teta, voy a escribir secante al cuadrado de teta menos 1, que es la identidad trigonométrica, cierro paréntesis, y todo lo demás queda igual. Entonces, voy a coger el azul otra vez, entonces aquí estaría la integral, aquí el cuadrado, ¿sí? Porque está tangente al cuadrado de teta, es esta. Pero nos falta el cuadrado externo, ¿no? Por secante a la 6 de teta, por secante de teta, tangente de teta, de teta. Ya teniéndolo así, ya podemos empezar a integrar. Y nos dicen con qué vamos a integrar, con esta sustitución, aplicando la regla de sustitución. U es igual a secante de x. Entonces digo, U es igual a, en este caso no es secante de x, sino secante de teta. Y de U, la derivada de U. Entonces vamos a recordar la derivada de la secante. Entonces, que vieron en cálculo diferencial. La derivada de una secante es secante de teta por tangente de teta. La derivada de secante es secante de teta por tangente de teta. Y vamos a nombrar, esta va a ser la expresión 1 y esta va a ser la expresión 2. Entonces, sigamos acá. Integral de secante al cuadrado de teta menos 1 al cuadrado por secante a la 6 de teta por secante de teta, tangente de teta, de teta. Y empezamos a reemplazar. Entonces, aquí esto está al cuadrado. Esta de acá, secante al cuadrado de teta, aplicando
la expresión 1, esta de acá, eso es u es secante, como está al cuadrado, queda u al cuadrado. Menos 1 si no hay nada que hacer. Ahora vamos con esta, secante a las 6 de teta, entonces también aplicamos la expresión 1, u es secante, entonces me queda, miren, u es secante, entonces me queda u reemplazando, y como está a las 6, pues queda u a las 6. Y toda esta secante por tangente de teta, mírenla, esa es la expresión 2. Toda esta expresión 2, secante de teta por tangente de teta, entonces, ¿qué me da? Du. Y esta ya es muy fácil. Sí, hay que hacer algunas cuentas, pero es fácil. Tengo acá un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ustedes ya saben que si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, eso me va a dar un trinomio cuadrado perfecto, que para ya no escribir toda la palabra, toda la frase, escribo TCP, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, me da la integral de primer elemento elevado al cuadrado, u al cuadrado, u a la 4. Menos, recuerden, 2 veces el primero por el segundo. 2 por u al cuadrado por 1, entonces queda menos 2 u al cuadrado, ¿no? Por lo que es negativo. Más el segundo elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado, pues eso es 1. Por, ya resolví el trinomio cuadrado perfecto, por u a la 6 de u. Y ahora pues resuelvo por propiedad distributiva. Entonces u a la 6 por u a la 4, u a la 10. U a la 6 por menos 2 u a la 2, menos 2 u a la 8. ¿Cierto? U a la 6 por 1, entonces más u a la 6 de u. Y esta pues ya es una integral inmediata, entonces ¿qué sería? U a la 11 sobre 11 menos, este 2 es una constante, no pasa nada, la dejo acá, 2, la integral de u a la 8, u a la 9 sobre 9, más la integral de u a la 6, u a la 7 sobre 7, más una constante. Y para poner mi respuesta, yo no la puedo dejar en esos términos, ¿no? Toca reemplazar quién es u. Y u sabemos que es secante de teta. Entonces, para la primera sería secante de teta a la 11. Entonces, pongo acá 11, aquí, y el denominador 11. Menos 2 novenos, puedo escribirlo así, y secante de teta, el exponente es 9, entonces secante a la 9 de teta. Más u a la 7, entonces secante de teta, aquí ya todo a la 7, sobre 7, más una constante. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Bueno, entonces ahora, ya con eso, hemos terminado la parte de, perdón, sí, ahora sí, la parte de integrales trigonométricas con potencia. Entonces ya tenemos vistas las dos formas. Ahora, muchachos, nos vamos a ir a ver el cuarto caso de integración. Entonces, el cuarto caso de integración se llama sustitución trigonométrica. También se le conoce como el método del triángulo de Pitágoras. Entonces, vamos a mirar acá el método del triángulo de Pitágoras para hacer esa sustitución trigonométrica y a ese triángulo de Pitágoras le aplicamos las razones trigonométricas. Listo, entonces para este
vuelvo y repaso nuestra tabla de integrales indefinidas, las que tenemos, y vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar acá, muchachos. Puntero láser. Bueno, resulta que en el libro de cálculo de Stewart nos tienen esta tablita. Para hacer sustitución trigonométrica nos entregan esta tablita de sustitución trigonométrica, ¿cierto? Pero para poder usar esa tablita fácilmente hay que entenderla de dónde salió. Y ya entendiendo de dónde salió, es súper sencillo aplicarla en cualquier ejercicio. Entonces, miramos acá. Nos dicen, si yo tengo la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, me dicen, use la sustitución x igual a seno de teta. Y ya dependiendo de cómo salgan los ejercicios, usa la identidad. Listo. La identidad que aquí le ponen. Yo le agregué una porque a veces no se trabaja con secante, sino también con cosecante. Listo. Nos dicen luego, si usted tiene la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, recuerden que las a's se trabajan como números y las letras son x. Nos dicen que usemos esta sustitución. X es igual a tangente de teta y listo. Y al aplicar esta sustitución, pues usted aplica el método de sustitución o cambio de variable, el primero. Y el otro es raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. Si usted tiene esto, le dicen resuelva esta sustitución. Hágalo así. X es igual a secante de teta. Entonces, digamos que así como está en el libro, uno se lo aprende de memoria, pero pues como que no le he metido. ¿De dónde viene con el del medio? El verde. Entonces, esta forma, si ustedes hacen memoria un poquito, cuando uno ve esta forma, uno se recuerda las clases por allá de bachillerato, cuando le enseñaron a uno el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En matemáticas básicas, pues se repasa, pero realmente en bachillerato uno lo ve muchísimo, desde octavo grado hasta 11 lo está trabajando. Esta es la forma del teorema de Pitágoras y es como se está sumando, es la expresión equivalente a la hipotenusa, a esta de acá. Entonces, para uno poderlo visualizar mejor, arma un triángulo rectángulo, ubica un ángulo, voy a ubicar para mayor facilidad, en todos el ángulo que está en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, miramos, como esta es la hipotenusa, ¿sí? Porque está con la raíz cuadrada, yo tengo que saber cuáles son los catetos. Aquí por dentro están los catetos. Los catetos, pues, están elevados al cuadrado. Entonces, yo tengo que escribirlos sin estar elevados al cuadrado. Para esta, el cateto adyacente se pone el primero, que es este, A. Y para el cateto opuesto tomamos X. Para poder seguir esta sustitución, toca ponerlos en ese orden. ¿Hasta ahí me siguen? El verdecito. ¿Sí? Estamos mirando simplemente el teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes revisan, dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa es la raíz cuadrada, es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, miren, x al cuadrado más a al cuadrado y su raíz cuadrada. Ahí está el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué hago? Entonces, a ese teorema de Pitágoras, ustedes vieron que yo luego escribí ahí una flechita iniciando que decía aplicamos las razones trigonométricas. Entonces, nos vamos a acordar de unas razones trigonométricas. La que nos conviene, según el cálculo de Stewart, es tangente. Y obviamente nos conviene porque la idea es siempre despejar X. Si yo uso otra, voy a involucrar la hipotenusa. Y aquí hay una X, pero está dentro de una raíz, se hace más difícil. Entonces voy a aplicar tangente. Tangente de teta es igual, recordemos, a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Entonces, miremos, si esta es teta, el cateto opuesto es X y el cateto adyacente es A. Por eso queda X sobre A. Como la idea es despejar X, entonces A está dividiendo, ¿cierto? Para pasarla al otro lado de la expresión pasa a multiplicar. Por tanto, X es igual a A tangente de teta. Y esa es la razón por la cual aquí en el libro de Stewart nos dan esta tablita. Ahí no explican, dicen, dan es la tabla, yo les estoy explicando de dónde viene. Y como se va a hacer sustitución, entonces X es igual a A tangente de teta y tengo que derivar. Derivada de X y ahora la derivada acá, a la derecha. Como es una constante, no pasa nada. Derivada de tangente de X, entonces la derivada de tangente es secante al cuadrado de teta. Y listo. Ahora, ¿qué más toca saber? Aquí ya podría yo parar. ¿Sí? No hay. Pero resulta que si está esta raíz cuadrada, entonces yo debo dar la sustitución para esta raíz cuadrada. Bueno, la sustitución o la expresión para esta raíz cuadrada. Entonces dice secante de teta, esto es aparte, secante de teta, ¿a qué es igual? La secante es cateto adyacente sobre, perdón, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa, mírenla acá, sobre el cateto adyacente, que es A. Despejo mi raíz y me queda que la raíz de A cuadrado más X cuadrado es igual a A secante de teta. Esta la vamos a necesitar en la integral. Entonces, como empecé explicando este de acá, pues vamos a hacer un ejercicio que se acople a este. Ay, perdón, denme 2 minuticos. Necesito tomar agua. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, entonces arranquemos. Vamos a hacer este. Entonces, miren, realmente el que manda acá es la raíz. Raíz de X al cuadrado más 4. Entonces, ese es parecido al que trabajamos. Entonces, antes de empezar, lo vamos a escribir en la forma que nos conviene. 1 sobre X al cuadrado por la raíz de X al cuadrado. En vez de escribir más 4, escribo más 2 al cuadrado de X, ¿sí? Y así lo tengo de esta forma, la raíz. Bueno, aquí está la A de primeras, pero no hay problema porque está sumándose, ¿sí? Entonces, la base va a ser el número o la constante A y la altura va a ser la variable X. Listo, entonces armamos el triángulo rectángulo. Entonces, miren. Listo, para este ángulo teta, yo tengo que este es el cateto adyacente, este viene a ser el cateto opuesto, este de acá, y esta es mi hipotenusa. Listo. Empezamos, entonces. Nos dice que trabajemos esta sustitución. Ya sabemos de dónde salió. X es igual a tangente de teta, salió de aplicar tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo voy a poner de una. Entonces, tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, X sobre 2. Por lo tanto, entonces, X es igual a 2 por tangente de teta, que es lo que nos dicen allá. Esta llamémosla expresión 1. Esta es la expresión 1. ¿Qué toca hacer? Toca derivar.
Entonces, derivada de x es igual a 2. Derivada de tangente es secante al cuadrado de teta de teta. Entonces, esta va a ser mi expresión 2. ¿Y qué nos falta? La expresión para la raíz cuadrada. Entonces, me devuelvo. Miren, la expresión para la raíz cuadrada es a secante de teta. Entonces, quiere decir que para sacar la raíz cuadrada debo acordarme de secante. Entonces, secante de teta es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 al cuadrado o 4 sobre 2. Y despejo y entonces obtengo que la raíz de x al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 2 por secante de teta. Y esta sería mi expresión 3. Y ahora voy entonces a trabajar eso acá. Entonces voy a empezar. Entonces por ahora 1 acá no pasa nada. Arranco. Este x voy a usar la expresión 1. X es 2 tangente de teta, pero como está x al cuadrado, entonces pongo 2 tangente de teta todo elevado al cuadrado. Ahora vamos con la raíz. La expresión de la raíz es 3. Raíz de x al cuadrado más 2 al cuadrado es este 3. Entonces esto me da raíz, perdón, ya no escribo la raíz. Reemplazo la expresión de la raíz. Raíz de x al cuadrado más 2 al cuadrado, eso es igual a 2. Recuerden que como es un producto pongo paréntesis, 2 por secante de teta. Listo. Y ahora me falta el de x. El de x es esta expresión, la expresión 2. Entonces el de x sería 2 secante al cuadrado de teta. Entonces pongo acá 2 secante al cuadrado de teta. Y ahí ya está reemplazado todo. Ahora, ¿qué hago? Ahora, entonces, voy a mejorar el lenguaje, mirar qué se puede arreglar, qué no, hacer las cuentas. Entonces, arriba, 1 por 2 secante al cuadrado de teta, queda 2 secante al cuadrado de teta. Abajo, ¿qué tengo? 2 tangente de teta al cuadrado, eso es 2 al cuadrado, 4, tangente al cuadrado de teta, y acá queda multiplicado por 2 secante de teta. Y miro que se puede cancelar. Entonces, en este caso, este 2 con este 2 se va, ¿cierto? Este secante de teta se va con uno de arriba. Entonces, ¿cómo me queda mi expresión acá? Me queda integral de, arriba queda solo un secante. Secante de teta, sobre 4 tangente al cuadrado de teta. ¿Sí? Y esa es la expresión más básica. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Esto así como está, digamos que no ve uno como por dónde atacarlo, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, uno lo reduce a la mínima expresión usando toda la parte de identidades trigonométricas. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, saquemos el 1/4 de esa integral para que no nos estorbe. Entonces, voy a tomar secante. Voy a tomar esta. Secante de teta es 1 sobre coseno de teta.
Y con negro. Tangente al cuadrado de teta. Tangente es seno sobre coseno. Entonces, seno de teta sobre coseno de teta. Como está al cuadrado, pues le pongo al cuadrado acá y cuadrado acá. Y aquí estaría el de teta. Entonces, aplico ahora producto de extremos sobre producto de medios. 1 por coseno al cuadrado de teta queda coseno al cuadrado de teta. Y abajo quedaría coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Coseno de teta por seno al cuadrado de teta de teta. Y miro que se puede ir. Entonces se va un coseno de acá, se va el coseno de abajo con un coseno de arriba. Entonces me queda un cuarto integral de coseno de teta sobre sobre seno al cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien ahí? Entonces aquí vamos a hacer, para resolver esto, vamos a hacer una sustitución. ¿Por qué? Tenemos seno al cuadrado de teta, hay una función interna que es seno. Entonces digo, U es seno de teta. De U, la derivada de seno es coseno de teta de teta. Entonces miren cómo me queda. Me queda, por tanto, me queda un cuarto integral de coseno de teta, miren, es de U. Y ahora, aquí abajito, seno al cuadrado de teta, entonces esto es U, y como está al cuadrado, pues U al cuadrado. Entonces, esto que es igual, a esa ya es una integral muy fácil. Esto es integral de U a la menos 2 de U. Y esto ya la sacamos por potencias. Entonces, esto sería igual a un cuarto de la integral de U a la menos 2, U a la menos 2 más 1, menos 1 sobre menos 1. Más C. ¿Y esto que es igual? Más por menos da menos, un cuarto de U a la menos 1, más C. Y uno no deja los exponentes en negativo, entonces esto quedaría menos 1 sobre 4U más C. Pero para poner la respuesta, no puedo dejarla en términos de U, sino en términos de X. Entonces me toca devolverme. Entonces, U, ¿quién es? U es seno de teta. Entonces quedaría menos 1 sobre 4 por seno de teta más C. Pero ahí no puedo terminar. ¿Por qué no puedo terminar en seno de teta más C? Porque miren cuál es mi expresión original. Está en términos de X. Entonces me toca, con el triangulito que yo hice, sacar qué es seno de teta. Entonces, reviso el triángulo rectángulo y hallo la expresión en este caso, seno de teta. Entonces miramos seno de teta, ¿qué es? Entonces seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, por tanto, seno de teta es igual a cateto opuesto, mírenlo, es este, X,
sobre la hipotenusa, que es toda esta, raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo más 4. Entonces, ya teniendo eso, lo ubico acá. Menos 1 sobre 4 por seno de teta. Entonces, me da x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 más c. Y como para dejar la respuesta uno no la deja así de feíta, ¿cierto? Aplica producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, menos 1/4, ahí está, ¿cierto? Ese no cambia nada. El que va a cambiar es este. Producto de extremos, entonces, si es 1, 1 por raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, sobre producto de medios, que también sería x por 1, me daría x, más c. Y como acá dice que menos 1 multiplica esa raíz, entonces ya queda sin el menos y queda menos raíz de x al cuadrado más 4 sobre 4x, perdón, queda menos sin el 1, ¿sí? Como 1 multiplica la raíz, queda raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Y esta sí sería mi respuesta. Como ven, pues no es un ejercicio que sea muy difícil, pero sí es extenso. Entonces toca tener mucho cuidado porque como es muy extenso, uno se puede perder y puede hacer las cuentas mal hechas. ¿Listo? Vamos bien. Bueno, entonces me voy a devolver. Y están estas dos. Ya aplicamos la verdecita. ¿Listo? La azul y la naranja se aplican de manera muy parecida porque es una resta, ¿cierto? Como es una resta dentro de la raíz, entonces estamos hablando ¿de qué? De catetos. Estos no son hipotenusas, sino catetos, la resta dentro de la raíz. Entonces son muy parecidas, muy parecidas. Voy a trabajar la azul y pues esta, si les aparece en alguno, se aplica muy parecido, obviamente con diferentes razones trigonométricas, pero el triángulo se mantiene. Entonces, si es esta, a al cuadrado menos x al cuadrado dentro de la raíz. Entonces, el valor positivo o la expresión más bien, porque no tiene que ser un valor, puede ser una variable. La expresión positiva que está elevada al cuadrado dentro de la raíz es la hipotenusa. Miren para la naranja. La expresión positiva que está dentro de la raíz es la hipotenusa. ¿Sí ven? Es análogo. La expresión que está en negativo dentro de la raíz va a ser un cateto. ¿Listo? Entonces, para el azul va a ser el cateto opuesto, para la naranja, pues es el cateto adyacente. Y la raíz va a ser el otro cateto. Entonces, en este caso, va a ser el cateto que aquí que está en la base y para la naranja el cateto que está en la altura. Me voy a centrar en el azul. La tabla dice que use la sustitución x igual a seno de teta. Quiere decir que partimos de seno de teta. Entonces, este es el ángulo teta. Seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que es x sobre hipotenusa, que es a. Queda x sobre a, despejando x, eso es a seno de teta, que es lo que estaba acá. Pero sí es bueno saber dónde sale. Saco la derivada de x, derivada de a seno de teta es a coseno de teta. Y luego toca mirar la expresión de la raíz cuadrada. Entonces, para esa expresión vamos a tomar el coseno. Entonces, el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, la raíz cuadrada que nos dieron sobre la hipotenusa. ¿Sí? El cateto adyacente es esa raíz cuadrada. Y despejo, este a pasa a multiplicar y me queda que la raíz es
a coseno de teta. Ese sería para el azulito. ¿Listo? El naranja, pues ustedes pueden leerlo, el naranja trabaja con la inversa. Perdón, la opuesta, no es la inversa. La opuesta de seno, perdón, con la opuesta no, con, ay, se me olvidó, con secante, ¿sí? Esa la trabajan acá. Bueno, entonces, vamos ahora a ir a hacer el ejercicio del azul. Entonces, yo tengo esta. Evalúe la integral de raíz de 9 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Igual que la vez anterior, para tener claro cómo son los catetos, pues organicémoslos. Listo. Entonces eso es la raíz cuadrada de, en vez de 9 menos x al cuadrado, entonces eso es 3 al cuadrado, que es 9, menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Armemos ahora el triángulo. Entonces, recuerden lo que se había dicho. La positiva, la base positiva es la que va a ser la hipotenusa. Entonces, 3, miren acá. Mi hipotenusa. Y el cateto, un cateto va a ser el que está con negativo, en este caso X. Este se tomó como cateto opuesto. Y el cateto adyacente es la raíz. Entonces, allá nos decían que es con seno de teta. Entonces, trabajamos seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es X, la hipotenusa es 3. Por tanto, X, como está sugerido allá, es 3 seno de teta. Esta sería mi expresión 1. La expresión 2 es derivar. Entonces, derivada de X es igual a 3, derivada de seno, coseno de teta de teta. Esta sería mi expresión 2. Y la expresión 3 es la raíz. Entonces allá nos mostraban, nos decían, trabaje con coseno para la raíz. Entonces, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el cateto adyacente, ¿cierto? Si este es el ángulo, este es el cateto adyacente. Cateto adyacente es 9 menos x al cuadrado, raíz de 9 menos x al cuadrado, sobre la hipotenusa, que es 3. Y como yo quiero encontrar la raíz, entonces despejo, raíz de 9 menos x al cuadrado es igual a 3 por coseno de teta. Y esta sería la expresión 3. Bueno, entonces ahora empezamos acá a resolverla. Integral. Entonces empecemos con rojo. La raíz de 3 al cuadrado menos x al cuadrado, o lo que es lo mismo 9 menos x al cuadrado. Miren, es esta, el 3. Entonces, esto me da 3 coseno de teta. Luego, de x. De x es la expresión 2. De x es 3 coseno de teta, entonces por 3 coseno de teta, la expresión 2. Y acá nos queda abajo, el x al cuadrado. Entonces, miramos, es la expresión 1. 1 es x. X es 3 seno de teta. Como está elevado al cuadrado, pues toca elevarlo al cuadrado. 3 seno de teta, todo elevado al cuadrado. Y ahora sí, ya está listo para hacer las cuentas y arreglar mejor la expresión. Entonces, arriba tengo 3 y 3 acá. Entonces, eso me da 9.
integral de 9, coseno y coseno, coseno al cuadrado de teta, de teta. Y abajo tengo 3 seno de teta al cuadrado, entonces 3 al cuadrado es 9, seno al cuadrado de teta, de teta. Este 9 con este 9 se va, y entonces me queda integral de coseno al cuadrado de teta sobre seno al cuadrado de teta. Y entonces aquí vamos a aplicar una identidad para que quede fácil. Identidad. Entonces, ¿cuál identidad? Una de las que nos dieron, pitagóricas que nos dieron al principio. Entonces, para poderlas ver, esta, entonces voy a tomar la del numerador. Coseno al cuadrado de teta es 1 menos seno al cuadrado de teta. Esa es una identidad pitagórica. Entonces me devuelvo. ¿Dónde estaba? Entonces voy a aplicar que coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado. Entonces esa es la identidad que voy a aplicar. Voy a aplicar que coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta. Entonces, ¿cómo me queda la integral? Me queda, en vez de coseno al cuadrado, pongo 1 menos seno al cuadrado de teta, queda acá, sobre, entonces la de abajo, si no cambio nada, sobre seno al cuadrado de teta. Y ahora yo lo que hago es separar. Entonces me queda integral de 1 sobre seno al cuadrado de teta, menos integral de seno al cuadrado de teta, sobre seno al cuadrado de teta. ¿Sí? Separé esa fracción. Y ahora pues hago la transformación. 1 sobre seno es cosecante. Entonces esto es cosecante al cuadrado de teta. 1 sobre seno es cosecante. Lo uso en este lenguaje porque esta es una integral inmediata. Menos, como tengo seno al cuadrado de teta arriba y seno al cuadrado de teta abajo, se va menos de teta. Y ahora voy a aplicar, chicos, voy a aplicar las tablas de integración. Entonces, por acá, miren aquí. La integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x más el seno. Y la integral del diferencial, pues es la variable del diferencial. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos eso, vamos a ir a esta. Entonces, esta sería integral de cosecante al cuadrado de teta es menos cotangente de teta. Menos integral de teta es teta. Más c. Ahí ya está la integral. Pero entonces toca resolverla para la respuesta. Toca dejarla en términos de x, porque así fue que nos dieron la integral principal. Entonces, miramos.
Cotangente de teta. Entonces, cotangente de teta. Miremos en el triángulo. Cotangente de teta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sí, es la opuesta a tangente. Entonces, cateto adyacente, cotangente de teta. Cateto adyacente, ¿quién es? La raíz. Raíz de 9 menos x al cuadrado. Sobre cateto opuesto, que es x. Miren, cateto adyacente, cateto opuesto, que es x. Listo, ya tengo que es cotangente de teta. Ahora me falta teta. Teta, ¿qué será? Teta, entonces, ¿qué será? Entonces miro la expresión de la cual partí, de seno. Miren. Entonces, ¿cómo hago? Digo, seno de teta es x tercios. Necesito saber el ángulo, el argumento. Entonces, le aplico la función inversa, arcoseno o seno a la menos 1, que es lo mismo. Lo que hago a la izquierda, seno a la menos 1 de seno de teta, lo aplico a la izquierda y lo aplico a la derecha. Seno a la menos 1 de x tercios. Entonces, esta es la función inversa de esa misma función, entonces queda teta es igual a seno a la menos 1 de x tercios. Ya tengo teta. Entonces, ahora sí, escribo mi respuesta. Entonces, la respuesta, ¿qué es? Menos, ojo, estamos aquí con esta expresión, menos cotangente de teta, que es menos la raíz de 9 menos x al cuadrado sobre x, menos teta, y teta está acá, menos seno a la menos 1, recuerden que es función inversa, o pueden escribir arcoseno, de x tercios, más c. ¿Listo, muchachos? Y ahí quedó la respuesta con esa. ¿Qué tal? Bueno, esa sería, bueno, sobre un poquito de tiempo, no sé si tengan preguntas, dudas, porque pues no quiero empezar fracciones parciales porque pues ya quedaría como demasiado tema embotado. Entonces, de pronto no alcanzamos para el examen, no alcancen todo lo de fracciones parciales, sino lo que veamos el domingo, que serían como los 2 primeros casos de fracciones parciales, porque tiene como 5 casos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? A ver, por aquí yo no. Hola, profe, buenas noches. Hola, Sebastián. Cuéntame. Buenas noches. Profe, yo tengo una duda sobre un punto del taller. Dime. Que de pronto es una bobada, pero no sé por qué me bloqueé ahí. Entonces, Hay espera, le doy puntos escape del acá y miramos el taller. Ok, entonces, yo ahorita que termine la grabación. Sí, la grabación la subo de una vez, pues en media horita más o menos. Entonces, este es el grupo D, listo. Entonces, a ver, vamos a ir al taller. Y aquí mirando, sí lo están viendo todos, ¿cierto? Sí, señora.
Entonces, subámosle acá. Bueno, ¿cuál punto nos ubicamos? Ya mucho. Bueno, el que dice ahí problemas de valor inicial de las antiderivadas. El C, no sé, ¿por qué no? O sea, por física sí no lo saca rápido por las fórmulas, pero pues la idea es sacarlo por las antiderivadas. Se deja caer. ¿Cierto? Ajá. Pero lo que Porque, pasa es pues, que porque- las fórmulas de física son antiderivadas. Son derivadas y antiderivadas, porque si usted parte, dice, se deja caer una pelota desde un alcantarillado y choca contra el piso a una velocidad de 120 pies por segundo. ¿Cuál es la altura del alcantarillado? Entonces me están dando la velocidad, ¿cierto? La velocidad es la derivada del espacio versus tiempo, ¿cierto? Entonces Sí, me están correcto. preguntando la altura, me están preguntando es el espacio, es decir, es la integral. Lo que pasa es que en física pues ya sacaron la integral en forma general y nos dieron esa fórmula. O sea, es aplicar Sí. lo que ustedes saben de física. ¿Sí? Entonces usted dice, ahí, este es más de concepto. La antiderivada o integral de la velocidad me da la función de espacio. ¿Sí? Y esta es la función de espacio general. Y ahí aplicas la fórmula de física. Sí, esto es más de Vale, sí, tipo porque ahí, conceptual. sí, Claro. más o menos, pero ahí quedé, digamos, yo integré y me quedaba que el espacio es igual a 120, la variable más la constante, y pues ahí la variable sería el tiempo. Sí. No sé por qué me bloqueé ahí, o sea, la respuesta sería dejarlo como ahí la fórmula, como el espacio, digamos, yo lo tengo, x es igual a 120t más c, Sí. Sí. y el tiempo sería ahí como la variable, dependiendo cuánto se demoró en caer, Sí. o hay algo más que, no sé, de pronto, si el ejercicio dijera, se demoró 2 segundos, pues ya uno puede, Exacto, la dejas en términos generales porque no te están dando, en términos exacto, generales. no te están dando el tiempo. Exactamente. Ah, listo, no, porque estaba pensando de pronto sacarlo, no sé cómo meter ahí la gravedad o algo así, pero no, pues no le veía sentido a eso. Listo. Vale, profe, no, Ok. ese era Sí, este la es pregunta. más bien como sencillito, exacto. Lo que pasa es que uno Ah, lo ve como tan sencillo y dice, ay, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? No, este es sencillo. listo, vale, profe, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Ah, miren que yo ya cambié las fechas acá. Bueno, ya hay un chico juicioso, miren, no me he dado cuenta. Ya tengo uno enviado por calificar. Perfecto. Para revisar. ¿Listo? Entonces yo ahorita les subo acá. Este es el, sí. Les subo acá ya la grabación y las diapositivas. Están las diapositivas y las grabaciones de las anteriores. Acá, si pican en el Blue Button, pueden ver la grabación desde el Blue Button, pero lo único es que esta no deja, o sea, es muy difícil bajarla, descargarla. Mientras que esta que está en YouTube, está en mi canal, ustedes ya la pueden descargar. Acuérdense la primera videoconferencia, ahí vimos que había una página que es VideoBoard que ayuda a bajarlas desde internet. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el sábado para trabajar algo de fracciones parciales, pero pues toda la temática de fracciones parciales no va a entrar en el examen, solamente una pequeña parte. De pronto el caso 1 y el caso 2 nomás. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces no siendo más, que descansen y nos vemos el sábado.